Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Kenia Michelle Uzoriaga, estamos en el segmento de Actívate. Este día estamos con el tema de importancia de la ciencia dentro de la sociedad. El día de hoy nos acompaña un excelente grupo de radiodifusores dentro de lo que son plataformas de redes sociales como Facebook, y ellos son de Humanos y Otros Bichos. El día de hoy tenemos la presencia de Franklin Baca, Elizabeth Minda, Sandra Enríquez y Jimena Pérez. Junto con ellos hacen todo lo que corresponde a De Humanos y Otros Bichos. Es así como el día de hoy vamos a dar inicio a esta entrevista para dar el punto de vista con respecto a este importante tema dentro de nuestra sociedad. Para definir la importancia de la ciencia en la sociedad, creo que primero debemos saber qué es la ciencia y qué consecuencias se ha venido desarrollando hasta nuestros días, dentro de las cuales me gustaría iniciar la entrevista con una pregunta muy importante para definirnos en un primer inicio. ¿Qué es ciencia para ustedes? Bueno, yo creo que es todo lo que se pueda estudiar, todo lo que tú puedas investigar, todo lo que puedas descubrir. La ciencia siempre se abarca todas estas cosas, ¿no? Entonces, y todo lo que también puedas dar a conocer a las personas, porque al final estamos rodeados de ciencia, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Entonces, la ciencia es todo, creo yo. La ciencia es todo, es importante. ¿Qué nos dices, Franklin, perdón? ¿Qué ciencia? Vaya, es todo, como dijo Elizabeth, pero también es la acumulación de conocimientos, ¿no? Conocimientos ordenados para lograr el desarrollo de nuestra comunidad. Para mí la ciencia es demasiado importante en una comunidad, en una sociedad. Eh, es importante saber desarrollar ciencia, empezar a desarrollar buena ciencia para el desarrollo de un país. Eso es, para mí, ciencia es sinónimo de desarrollo. Totalmente de acuerdo. También podemos definirlo como quiénes pueden hacer ciencia y cómo y en dónde se puede hacer ciencia. Una pregunta muy general al momento luego de definir lo que es ciencia, y la pregunta se enfoca más hasta dónde puede llegar la ciencia como tal. ¿Qué nos dicen de eso? O sea, yo pienso que, por ejemplo, ¿quiénes pueden hacer ciencia? Pienso que todos, porque todos tenemos capacidades para hacerlo, ¿no? Lo que está complicado, digamos, es que tal vez el cómo hacerlo, ¿no? En países como los nuestros, por ejemplo, en donde no existe como una inversión, por ejemplo, para hacer, para la ciencia como tal, entonces se complica un poco más, pero se complica, no es que no podamos hacerlo totalmente, ¿no? Además que la ciencia busca como cumplir necesidades, o sea, que las personas, tratar de ayudar a las personas también. Entonces, por eso cualquiera podría hacer ciencia, no creo que debería estar limitado a ciertos sectores o a ciertos grupos, sino que deberíamos ver cuáles van a ser los objetivos, las necesidades que tienen las personas y en base a eso hacer ciencia. Totalmente de acuerdo. Con respecto a esto, vámonos encaminando un poquito más al tema como tal de la entrevista. ¿Cuál creen que es la importancia de esta ciencia, de lo que llega hasta nosotros, a un país latinoamericano como tal? ¿Qué es lo que nos hace? ¿Cuál es la importancia de esta ciencia dentro de Ecuador, dentro de nuestra sociedad? Es fundamental, Kenia, la ciencia en nuestra sociedad. Es el pilar del desarrollo de todas las sociedades. Te puedo decir que sin ciencia no hay progreso. Es así de simple. Eh, Tú ves que en el país se está hablando ahora de salir de un modelo extractivista, ¿no? Y si queremos salir de ese modelo extractivista que lo estamos llevando ahora, hay que hacer ciencia, hay que invertir en ciencia, ¿no? De lo contrario, nunca vamos a salir. Tenemos ejemplos palpables, ahí está China, cómo salió hacia el desarrollo, ¿no? Ellos enviaron a sus jóvenes, los prepararon desde pequeños para que vayan todas las universidades del mundo, y no a cualquier universidad, sino a las universidades de élite, donde los chinos prácticamente copaban la mayoría de cupos de becas. He conversado con muchos amigos que se han ido a estudiar así Inglaterra, Alemania,
a Estados Unidos y ellos me cuentan que el 80% de sus compañeros eran chinos. Entonces, imagínate, hay que seguir ese ejemplo, ¿no? Empezar a mandar a gente afuera para que se capacite de esa manera. Luego, cuando ya regresen, vamos a tener suficiente talento y capital humano. Ya podemos crear universidades con prestigio, con profesores que han venido de allá, y así vamos a desarrollar la ciencia, ¿no? Como te dije, la importancia de la ciencia es fundamental. Sin ciencia simplemente no hay desarrollo y seguiremos como estamos hasta ahora, hasta que nuestros recursos se acaben y de ahí vamos a caer peor que Haití, yo que sé, cualquier país donde la gente se muere de hambre, porque como tú sabes, los recursos naturales no son renovables, ¿no? Y se van a acabar y después no vamos a saber qué hacer. Es muy importante, la ciencia es fundamental. Totalmente, muy de acuerdo con ustedes. Tomando otro aspecto sociológico que se ha estudiado en las últimas décadas, está relacionado con los estudios de género. Muchas mujeres han contribuido al desarrollo de la ciencia, pero rara vez se las menciona. Entonces, ¿cuál, cuál creen ustedes cuál es el rol que ha tenido la mujer dentro de la ciencia? Yo creo que ha sido súper importante. Lamentablemente todavía estamos en una sociedad en donde todavía existen estereotipos, ¿no? Cuando tú te dicen la parte de cómo visualizas a un científico, primero lo visualizas como un varón rubio, de los cabellos todos despeinados, así como loco porque su experimento no salió. Y creo que esa es la visión que siempre nos han marcado y no se dan cuenta que las mujeres siempre han estado ahí presentes, ¿no? Lamentablemente, pues obviamente han sido minimizadas o visibilizadas a lo largo de la historia, pero creo que en los últimos años estos nuevos movimientos de mujeres en la ciencia en general han, no sé, han cambiado la visión y se han dado cuenta de que las mujeres están tomando un rol, ¿no? Un momento en la historia, en las diferentes ciencias, en las áreas científicas de las mujeres. Una de las cosas que hacen, por ejemplo, es haber instaurado el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Por ejemplo, eso es algo súper importante porque de esa manera no solo fomentas la participación de las mujeres en la ciencia, sino que también es como reivindicar el hecho de que las mujeres siempre hemos estado presentes en ciencia, pero de alguna manera hemos sido opacadas. Obviamente hay mucho trabajo por hacer. Hay un estudio de la UNESCO que dice que menos del 30% de los científicos en el mundo son mujeres. Pues vemos que todavía somos un grupo muy pequeñito, pero hay un camino muy grande por recorrer. Pero creo que sí hemos ido poco a poco escalando, ¿no? En esta escalera gigante que es llegar a que de alguna manera nos visibilicen. Este año fue fantabuloso. El Premio Nobel de Química se lo llevaron 2 mujeres, por ejemplo, que es un evento que nunca había pasado antes. Entonces creo que esas cosas chiquitas de alguna manera hacen que se reivindique la posición de la mujer en la ciencia. Totalmente, muy excelente respuesta, ¿eh? Comentando de manera similar, ¿qué cambios se deberían hacer en el sistema de educación ecuatoriano para promover la ciencia en los niños, niñas y jóvenes que están actualmente en nuestro país? ¿Qué tal, Kenia? Sí, pues en ese punto es muy importante cambiar completamente el sistema tradicional por un sistema con metodologías mucho más didácticas, quizás con menos teoría para los muchachos, sino con más actividades prácticas. O sea, que los chicos apliquen esos conocimientos quizás que aprendieron en las aulas de los conceptos básicos, que vayan a aplicar, que aprendan en base al error, al ensayo-error, que apliquen esos conocimientos y que también los relacionen directamente con su vida real. O sea, que ¿para qué les sirve aprender que el agua ebulliciona a 100 grados, por ejemplo? ¿O para qué les sirve el saber que el aceite no se mezcla con el agua? O cosas así, que puedan aplicarlo diariamente. Y sobre todo, también fomentar en los niños el leer. Es muy importante que los niños aprendan a leer, porque realmente los ecuatorianos no leemos, ni siquiera avanzamos a leer un medio libro al año, o sea, la mayoría de ecuatorianos, según algunas estadísticas. ¿Te imaginas lo que en Europa creo que se leen un libro cada 15 días o uno por semana? Entonces es muy importante que los niños quizás vayan leyendo
libros con dibujitos al inicio y luego vayan ya avanzando a ciertas cosas. Y tratar de relacionar la experiencia de los niños con el campo, alejarlos un poco de la tecnología y que vean su entorno. Dice más el pájaro que estoy viendo en un árbol antes que el pájaro que veo en la foto, por ejemplo, de Google. Entonces, quizás esas cosas donde ellos experimenten, exploren, aprendan a observar, les enriquezcan muchísimo más. Quizás la educación debe ser mucho más práctica y relacionarla con la vida real. En ese sentido debería ser cambiado el sistema educativo. Totalmente correcto con respecto. Yo opino en esta parte de que si queremos que la ciencia y la tecnología formen parte de la cultura, debemos impulsar estas estrategias y políticas para promover la cultura científica. Son dos palabras que por lo general no se los toma a juntarlas por muy seguido dentro de nuestro país. Una cultura científica no se define tan solo por estudiar o saber acerca de una ciencia exacta, sino que también rinde a la hora de poder ver obstáculos que puedan enfrentar y sobre todo saber sobrellevarlos con la intención de poder alcanzar una mayor importancia en la sociedad que lo define como tal. Relacionado con esto, yo diría que más bien les preguntaría a ustedes, ¿cuáles son los principales obstáculos que ustedes han podido palpar para desarrollar ciencia en Ecuador? Si bien forman una radio de divulgación dentro de plataformas muy conocidas, el hecho de poder llegar a más personas también implica nuevos retos, nuevos obstáculos. ¿Cómo lo han palpado? ¿Cuáles han sido estos principales retos a la hora de actuar? Sí, pues realmente te queremos contar en esta parte que nosotros trabajamos en el Centro de Zoonosis en la Universidad Central y tenemos algunos proyectos, pero lastimosamente el financiamiento que ha habido para estos proyectos ha sido recortado, no llega a tiempo, se demora y tenemos metas que cumplir. Entonces, muchas veces nos ha tocado colocar de nuestro propio dinero para poder sacar adelante los proyectos. Qué sé yo, una salida de campo o quizás un material que falta por ahí, un reactivo para hacer un experimento, nos ha tocado ponerlo a nosotros de nuestro dinero, lo cual nos limita, ¿no? Porque quisiéramos hacer algo más, pero no tenemos el apoyo de los organismos gubernamentales, o quizás hay mucha burocracia que nos pide tanto papeleo y nos entretiene en papeles en lugar de estar procesando muestras, saliendo al campo, cosas así que realmente a veces nos frustran. Y pues en cuanto a lo de la radio, realmente el programa de Humanos y Otros Bichos que lo estamos haciendo, lo hacemos con el corazón, o sea, lo hacemos realmente porque nos gusta. Esto es algo realmente una oportunidad increíble de poder transmitir a la gente que quizás no está relacionada con la ciencia, transmitirle de una manera un poco más sencilla, más clara lo que es la ciencia, ¿no? Los datos curiosos, las novedades o los resultados de algunos artículos que se publican. Entonces, lo estamos haciendo porque hemos visto esta necesidad y nos dieron una oportunidad en la radio universitaria y a pesar de que no podemos estar en la cabina de la universidad, pues lo hemos hecho a través del Zoom, ¿no? Ahí pues Elizabeth se empapó de las tecnologías actuales y gracias a ella pues hemos podido sacar adelante el programa. Y son cosas que tenemos que superar y las hemos logrado porque nos gusta, porque queremos hacerlo. Muchísimas gracias por esa respuesta. Tomando en cuenta la actividad científica como tal, se caracteriza por ser analítica en un marco riguroso del cual se suelen excluir muchas veces las emociones y mucho más las pasiones. Sin embargo, la actividad científica es desarrollada por personas, seres humanos en concreto, con aspiraciones, virtudes y sobre todo carencias. Es por eso que hoy tenemos el placer de estar con ustedes como lo son de Humanos y Otros Bichos. Entonces me atrevo a un poquito más a ahondar dentro de ustedes. ¿Cómo ha influido la ciencia en sus vidas? Bueno, Kenia, yo creo que la influencia es en todos los aspectos, ¿no? Además de los conocimientos que adquieres, un poquito de conocimiento, porque como dicen, no te das cuenta que no, que solo sabes que no sabes, apenas vas aprendiendo poquito a poquito.
te da amigos, ¿no? Te da amigos con los que puedes conversar de temas de común interés. Eh, pero la verdad que lo más importante para mí ha sido el conocer todo el Ecuador, ¿no? En las salidas de campo, nosotros hacemos salidas de misiones de campo. He conocido todo el Ecuador, que para mí es lo más importante. Ahí conoces a ese Ecuador profundo, ¿no? Gracias a las misiones de campo. Te das cuenta ahí la realidad en la que están viviendo la mayoría de ecuatorianos en las zonas rurales, ¿no? Y más aún cuando estamos involucrados nosotros en el estudio de las enfermedades zoonóticas y vectoriales, ¿no? Que en su mayoría, como tú sabes, son enfermedades olvidadas en las que los gobiernos le ponen poco interés, ¿no? Ahí miras, hemos tenido experiencias, hemos mirado a colonos, ¿no? Que viven en el campo, en la Amazonía, y cuando les hacemos las encuestas, ellos nos cuentan que para comer, imagínate, tienen que salir a cazar por las noches, exponiéndose a diversos patógenos ahí, ¿no? Con los vectores principalmente. Te cuentan ahí que el río que tenían cerca, que donde ellos tomaban el agua y de donde se alimentaban, cuando desde que llegó una minera, el agua ya está de color marrón y no pueden ya bañarse. Los niños se enferman. Miras grandes extensiones de bosque que están deforestados en zonas sensibles ecológicamente, ¿no? Principalmente en la Amazonía, en la costa, en Esmeraldas, es terrible aquí en el noroccidente de Pichincha principalmente, ¿no? Lo principal ahí se ve es la cría de vacas, lo hacen sin ninguna planificación técnica. Y yo no sé si es que en realidad le rinde económicamente lo que debería rendir, ¿no? Y tú estás eliminando un potencial tremendo de biodiversidad que nos puede servir por manejar animales que de mala manera, que tal vez no te están dando un un rédito económico bueno, ¿no? Para poder subsistir. Eh, bueno, somos biólogos aquí algunos, te desesperas, ¿no? Con Sandrita nos daba pena ver en Zamora Chinchipe una montaña que había sido expuesta a una minería de cielo abierto que había desaparecido. Al un año que fuimos a muestrear estaba ahí. Al año siguiente es increíble el impacto que te da que ya no estaba, ¿no? Montañas enteras. Y tú escuchas en la televisión la minería responsable, eso totalmente no existe. Entonces, eso te despierta, ha despertado principalmente, creo que en todos nosotros, mucha conciencia social. Y eso me parece es la influencia más importante que te da el trabajo de la investigación, principalmente cuando haces investigación de campo y te relacionas con las personas que viven ahí, como que vives esa realidad, ¿no? Eso, Kenia. Considero que con respecto al trabajo de divulgación científica, una de las partes más fundamentales dentro de esta área es poder dar a conocer lo que está suscitando en otros lados, dar a conocer lo que pasa en nuestro propio entorno, tanto en Tierra como en Oriente. Nos da a conocer cuál es el punto de vista de otro, desde otra perspectiva. E incluso esto es lo que nos influencia a seguir haciendo esta clase de difusión científica. Y retomando un poco más la zona actual por la que estamos pasando, me atrevo a preguntar a ustedes, ¿cómo les ha influido la ciencia, el proyecto como tal, durante estos meses de pandemia? Nadie lo esperaba, surgió de la nada y nos tocó ponernos a la corriente, a tomar en cuenta lo que se podía suscitar. Bueno, Kenia, lo que tú dices es totalmente cierto. Creo que ninguno quiso y esperó estar vivo para estar en una pandemia, literalmente. Creo que lo veíamos en películas, lo leímos en libros y creíamos que era lejano, como esas cosas que dices, a mí nunca me va a pasar. Pero resulta que nos pasó y creo que nadie estaba esperado para esto. Pero la ciencia es esencial para que podamos estar aquí vivos y para sobrevivir como especie. Pues a la final, ¿quiénes son los que descubrieron la enfermedad que nos está en este momento agobiando? Son los científicos que estuvieron en campo detrás de estos patógenos investigando qué es lo que pasa. Los científicos fueron los que dijeron, bueno, es este virus, actúa de esta manera y podemos defendernos de esta manera. ¿Te imaginas qué hubiera pasado si, no sé, tal vez simplemente alguien venía y decía, es un virus que se transmite solo por el agua y ya? Y nadie investigaba y todos decíamos, sí, solo se transmite por el agua, dejen de tomar agua, ¿y ahora qué vamos a hacer? No sé, pero simplemente nadie investigaba y nos quedábamos ahí.
¿qué hubiera pasado con nosotros? Quizá ya no hubiera habido humanos hasta este entonces, ¿no? Pero la ciencia cumple ese papel fundamental de investigar, de ser curiosos y de preservarnos como especie. Es por eso que ahora en la pandemia creo que nos ha hecho visibilizar más las fallas también que tenemos como país con respecto a la ciencia, la falta de apoyo que hay. Ahora tú mira, ¿qué es lo más codiciado en este momento? Es que haya una vacuna, ¿verdad? Para que podamos retomar un poco nuestras vidas normales. ¿Y qué es lo más difícil? Obtener esa vacuna. ¿Por qué? Porque se necesitan recursos, tal y como decía Sandra. ¿Qué es lo que nos falta? Recursos. Aquí en el país, tú has escuchado, hay un montón de países que están trabajando en vacunas, en posibles vacunas, en ensayos, y aquí simplemente, ¿qué vamos a hacer? Tal vez comprar la vacuna ya hecha, ni siquiera tal vez tengamos la capacidad de replicar si nos dan la fórmula, pero eso es lo que está faltando. Así que este momento ha sido crucial para darnos cuenta de lo importante que son los y las científicos alrededor de todo el mundo, para seguir existiendo y para seguir creciendo también como seres humanos. Y pues esperamos que la pandemia, como nosotros decimos en el programa, que la pandemia saque lo mejor de cada uno de nosotros. Y por supuesto, y lo principal es que la pandemia no nos detenga, que sigamos avanzando. Desde este punto de vista puedo comentar que estamos viviendo en tiempo real a científicos, estamos viendo en tiempo real a científicos colaborando a nivel mundial en una carrera para desarrollar una vacuna y medicaciones antivirales, a la industria modificando sus procesos de producción para poder contribuir a la fabricación a gran escala de insumos sanitarios y a innovadores startups de tecnologías. Hoy en día todo se mueve alrededor de este denominado COVID. Con seguridad, científicos de todo el mundo generarán el conocimiento que permite enfrentar a esta pandemia, que permite enfrentar a este COVID-19. La idea es poder avanzar un poco más en cuanto a la ciencia y no dejarla de lado, puesto que muchas veces las políticas dentro de cada país son muy ajenas al lado científico, al ámbito científico como tal, de lo que de verdad carece, como ustedes mencionan, en cuanto a los recursos. Tomando en cuenta eso y entrando un poco más en lo que corresponde a una carrera científica, cuéntenme, ¿qué fue lo que les inspiró o así, lo que les llamó la atención para estudiar una carrera científica? Bueno, Kenia, creo que lo que a muchos nos llamó la atención es simplemente la curiosidad del por qué. Creo que a muchos de mis compañeros y conocidos les ha pasado eso, que te preguntas el porqué de algo, pero no siempre tienes quien te responda. Entonces tienes que aprender que para saber el por qué tienes que leer y para poder ir respondiendo también esas preguntas. Una carrera científica, por ejemplo la mía, no es netamente científica, soy veterinaria de profesión. Hay un montón de ramas, más de 100 quizá, de pequeñas especies, grandes especies, patología, histología, clínicas, zootecnias, de todo. Pero somos muy poquitos los que escogemos una rama de investigación y menos aún los que se escoge una parte de docencia, de ser docentes. Para mí lo que me ha inspirado es eso, es enseñar. El conocimiento solamente sirve cuando se lo enseñas a alguien más. Tú puedes ser la persona más sabia de la vida, que tampoco sé quién es o quién sea, pero si no se lo cuenta a nadie, ¿de qué sirve? En cambio, tú puedes ir aprendiendo cosas y enseñando a otros, y ese conocimiento va pasando y va sirviendo para que la sociedad mejore. Entonces, a mí me inspiró mucho eso, mis profesores, mis docentes, me inspiró el ver eso, que, como digo, la pasión con la que enseñan. Y yo también decía que yo quería también enseñar. Pues me dijeron, para enseñar tienes que aprender primero. Y tiene razón. Para enseñar algo tú tienes que saber primero, conocer, dominar hasta una rama que nunca se termina de aprender. Todos los días aprendes algo nuevo. Pero eso te inspira, el ver que hay más personas ya que están un poquito más, ¿cómo decir? No abajo, no en ningún aspecto, sino en edad puede ser, o por ejemplo en primer, segundo semestre, que ya te ven y también te dicen, ¿y cómo es esto? ¿Y por qué es esto? ¿Y cómo puedo mejorar? ¿Qué puedo, como digo, a mí en la parte de las garrapatas me encanta cuando doy charlas y viene algún chico y me dice, oye, ¿y las garrapatas en serio me pueden picar o me afectan o me transmiten algo?
Y es una emoción cuando sientes esas preguntas que vas investigando, vas leyendo para poder responderles de mejor manera. Y creo que esa es la mayor inspiración, el ver gente que quiere aprender y el ser capaz de enseñarles un poquito más y pues todos los días seguir aprendiendo. Es muy bonito, en verdad, la parte de la ciencia. Considero que en esta parte, de forma general, el inicio de la actividad científica suele ser la etapa más dura para los jóvenes que optan por este camino, pleno de gratificaciones, pero también lleno de dificultades, sin sabores, retrocesos y muchas veces nos Así conllevan es. al fracaso. Es común que en estas etapas los jóvenes no podamos enfrentar como tal con todo el peso que conlleva ser un divulgador científico. Es por eso que dándonos un poquito y adjuntando nuestro granito de arena a todo lo que hace la divulgación científica, me gustaría comentarles o pedirles consejos para las nuevas generaciones que nos ven y que quieren llenarse de valor y decir, yo quiero ser un científico, yo quiero hacer ciencia. ¿Qué consejos les darían? Dios, qué difícil pregunta. Tienen un Eh, gran poder sobre sus manos, puesto que no todo el mundo hace lo que ustedes hacen y es algo que sobresale más del montón, sobresale un poquito más y ustedes lo tienen que llevar al siguiente nivel. No solo publicar, no solo saber, no solo conocer, sino también darlo al mundo a conocer y experimentar lo que los demás también les llegue acerca de este momento, esta nueva divulgación que está suscitando ahora. Yo creo que algo que sí ha marcado mucho, sobre todo esta parte de este último tiempo de pandemia, es que algo que no estaba presente en el Ecuador, que era la divulgación científica, en algún punto se está poniendo, digamos, en la palestra, ¿no? Hay muchas personas que además a veces cogían el periódico y en lugar de leer, no sé, un artículo científico o algo basado en ciencia o medicina o salud, se ponían a leer, no sé, el horóscopo o alguna cosa de esas, ¿no? Entonces, ver que ahora tú puedes hacer divulgación científica y llegar a esas personas y darles a conocer un poco lo que decía Jimena hace un rato, la gratificación no es muy grande. Pero los consejos, no sé, yo creo que a veces es hacer lo que te gusta. Como Sandrita también lo mencionó hace un rato, nosotros hemos incursionado en la parte de divulgación científica con nuestro proyecto de humanos y otros bichos y nos gusta mucho hacer eso, o sea, nos apasiona no solo hacer ciencia, sino decirla, plasmarla en un show divulgativo, plasmarla en una imagen en redes sociales, así para que la gente conozca. Pues yo creo que a veces también es hacer lo que te gusta, ¿no? Porque cuando tú haces lo que te gusta, realmente no estás trabajando, sino que estás poniendo tu alma y corazón en eso. Entonces, mientras tú hagas lo que te gusta, creo que eso es lo mejor que puedes hacer. No sé los chicos qué piensen. Sí, o sea, para complementar un poquito lo de Eli, que estuvo perfecto, estuvo genial. Yo les diría a los chicos, a los que nos escuchan, simplemente no se rindan. No dejen que nadie les diga que no se puede, porque va a haber mucha gente en el camino que te digan, científico, ¿para qué? Si ni ganan dinero. O científico, ¿para qué? Si quieres ser rico, no vayas de ese lado. No, no, pero la satisfacción que te llevas realmente es totalmente diferente y es de otro nivel, como te explicaba, el que alguien te diga, puedes enseñarme un poquito de esto, o que conozcas a alguien de tu rama y que sabe más y cuando lo escuchas es un placer, es una pasión que creo que deberías ir al CIS. Algún día estás invitada cuando podamos volver a nuestras actividades normales y puedas ver la pasión con la que trabaja cada uno en sus diferentes laboratorios. Cuando él está en biología molecular y le preguntas algo al respecto y te lo cuenta con una pasión. Cuando Sandrita y Frank igual tú preguntas porque uno no sabe todo y vas y les preguntas cuál es este bichito y te dan una charla de media hora que te quedas así, wow. Eso es lo que ustedes, chicos, no se rindan, lleguen a eso, como dice Eli, hagan lo que les gusta. Y si algo les gusta, no dejen que nadie les detenga, que no les digan que no se puede, no hay cómo, no hay dinero, busquen la manera, busquen a gente que les ayude, nunca están solos, pueden buscar a muchas personas que les van a ayudar, creo que nadie cierra la puerta a otra cuando es de aprender, así que simplemente sigan adelante
y si es que les gusta alguna de estas ramas, no necesariamente la biología, la química, pueden ser matemáticas, física, lo que les guste, aprendan y continúen aprendiendo todos los días. Nunca se cansen de aprender. No sé qué nos dice Sandrita, tal vez. Sí, pues yo pienso, coincido con Eli y con Jime, en que, o sea, hay muchos obstáculos, ¿no? Ahorita hay muchos obstáculos. Yo no pensaría, churos, ¿dónde voy a trabajar? No voy a ganar mucho dinero, qué sé yo. Pero lo primero que hay que hacer es ver lo que a ti te gusta, darte cuenta de lo que a ti te apasiona, que haciéndolo se te va el tiempo y no te das cuenta. Ese es tu camino. O sea, si te das cuenta que eso es y que necesitas apoyo, llama, escribe, ahora con el Facebook, con los correos, con el YouTube, con todas esas técnicas que ahora hay de plataformas virtuales, puedes contactarte con un científico que está en Uruguay, que está en Brasil, que está en Estados Unidos y puedes establecer contactos. O sea, uno mismo quizás tiene que empezar a buscar su camino. Va a ser difícil al principio, pero no hay que rendirse, no hay que rendirse, hay que, si ya encontraste tu pasión, pues seguir por ese camino y conseguir lo que necesitas para poder desarrollarla. Todo es posible, solo es cuestión de quererlo y hacerlo. Sí, entonces Por la conclusión, supuesto, Franklin. sí, la conclusión que hemos sacado, Kenia, es que hay que hacer lo que nos gusta. A los chicos que si les gusta ser científicos, pues lo hagan. Tienen que ser perseverantes principalmente. Tal vez la primera vez, por ejemplo, cuando uno busca una beca, por ejemplo, la primera vez no salió. Pues hay que intentar una segunda vez, hay que intentar una tercera vez. No sale, hay que buscarlo en otro lado, hay muchas opciones, ¿no? Y hay que seguir haciéndolo. Y como les dije, hay que hacer lo que les gusta. Recién, hace poquito, estaba escuchando un programa en la radio y le entrevistaban a un músico y la pregunta era muy parecida, ¿no? Es tal vez muy parecido a ser científico, a ser músico aquí. Decían, ¿y de qué vas a vivir? Entonces el músico decía muy inteligentemente, disculpa, pero te hago yo a ti una pregunta, ¿es rentable ser feliz? Porque si tú haces lo que te gusta, eres feliz. Entonces me quedé, wow, dije, qué bien esa respuesta. O sea, si tú eres feliz, es rentable, simplemente. Y si eres feliz, lo vas a hacer bien. Y tarde o temprano eso te va a dar frutos y los vas a cosechar. Ese sería mi consejo. Muchas gracias, excelente. Créanme que para mí, aparte de también entrevistarlas a ustedes, estar con el proyecto de radioactivos como tal en el segmento Actívate, también aparte tengo mi carrera, mi concentración acá dedicada netamente a la química como tal. Me formo poco a poco como una futura científica de aquí de Ecuador y créanme que poder escuchar palabras tan lindas de ustedes es algo que llena a cada una de las personas que nos pueden escuchar, que nos pueden ver y sobre todo espero que puedan sentir lo que nosotros estamos transmitiendo hoy en día con ustedes. De forma general o para concluir, me gustaría decirles que como la ciencia como tal, nosotros sabemos que se trata de un sistema muy ordenado de conocimientos estructurados que estudia, investiga, interpreta fenómenos naturales, sociales y artificiales. Todo esto es un conocimiento muy organizado y clasificado sobre base a principios explicativos. Entonces, todo lo que nosotros hacemos, todos los modelos científicos que estamos construyendo hoy en día, las teorías y sobre todo el poco conocimiento que vamos adquiriendo es algo tan grande, tan inmenso que lo vamos a dejar de legado para los demás, para las personas que están escuchándonos, para las personas que nos conocen. Es un legado que nosotros transmitimos de generación a generación. Les dejo simplemente con estas palabras que recuerdo claramente que la escuché cuando estaba en la escuela, en 7º grado. Me decía mi profesor, estamos parados encima de los hombros de gigantes. Estamos parados sobre los hombros de grandes personajes que hoy en día ya no están con nosotros, pero que dejaron su legado en la importancia de la ciencia y la estructura como tal de lo que hoy en día conocemos y de lo que hoy en día tenemos. Muchísimas gracias, chicos. Es un honor para mí haber estado aquí con ustedes en esta grandiosa entrevista acerca de lo que es la importancia de la ciencia en toda nuestra sociedad, en todo nuestro país como tal.
Muchísimas gracias. Espero una próxima ocasión, espero poderlos hacer de forma presencial y contar con su presencia. Muchas gracias, Kenia. Un gusto. Gracias, Kenia. Gracias a ti, Gracias, Kenia, por la Kenia. invitación. Mucho gusto. No se preocupe, muchísimas gracias a ustedes.